El sujeto y el poder, por Michel Foucault. 5. ¿Por qué estudiar el poder? La cuestión del sujeto. Las ideas que me gustaría discutir aquí no representan ni una teoría ni una metodología. Quisiera decir, en primera instancia, cuál ha sido el propósito de mi trabajo durante los últimos 20 años. No ha sido el de analizar los fenómenos del poder, ni el de elaborar los fundamentos de tal análisis. En cambio, mi objetivo ha sido crear una historia de los diferentes modos por los cuales, en nuestra cultura, los seres humanos se convierten en sujetos. Mi trabajo se ocupa de 3 modos de objetivación que transforman a los humanos en sujetos. El primero es los modos de inquirir que tratan de darse el estatuto de ciencias. Por ejemplo, la objetivación del sujeto hablante en la gramática general, la filología y la lingüística. O también, en este primer modo, la objetivación del sujeto productivo, el sujeto que trabaja en el análisis de la riqueza y de lo económico. O un tercer ejemplo, la objetivación de la realidad absoluta del ser viviente en la historia natural o en la biología. En la segunda parte de mi trabajo, he estudiado la objetivación del sujeto en lo que yo llamaré prácticas de escisión. El sujeto está escindido en sí mismo o separado de los otros. Este proceso lo objetiviza. Como ejemplos están el loco y el cuerdo, el enfermo y el sano, los criminales y los muchachos buenos. Finalmente, he procurado estudiar, es mi trabajo actual, la vía por la cual un ser humano se vuelve, él o ella, un sujeto. Por ejemplo, he escogido el dominio de la sexualidad, cómo los hombres han aprendido a reconocerse a sí mismos como sujetos de sexualidad. Por tanto, no es el poder, sino el sujeto el tema general de mi investigación. Es verdad que me he visto bastante envuelto en el problema del poder. Muy pronto me pareció que, mientras el sujeto humano está situado en relaciones de producción y de significación, está igualmente situado en relaciones de poder que son muy complejas. Ahora, me pareció que la historia y la teoría económicas proporcionaban un buen instrumento a las relaciones de producción, que la lingüística y la semiótica ofrecían instrumentos para estudiar las relaciones de significación. Pero, para las buenas relaciones de poder, no teníamos instrumentos de estudio. Para pensar el poder solamente podíamos recurrir a las formas basadas en los modelos legales, es decir, ¿qué legitima al poder? O, para pensar el poder teníamos que recurrir a las formas basadas en los modelos institucionales, es decir, ¿qué es el Estado? Fue, por lo tanto, necesario ampliar las dimensiones de una definición del poder si queríamos usar esta definición en el estudio de la objetivación del sujeto. ¿Necesitamos una teoría del poder? Puesto que una teoría asume una objetivación previa, no puede ser declarada como base para el trabajo analítico. Pero este trabajo analítico no puede llevarse a cabo sin una conceptualización en proceso. Y esta conceptualización implica un pensamiento crítico, una constante verificación. Lo primero en verificarse es lo que llamaríamos las necesidades conceptuales. Quiero decir que la conceptualización no ha de fundarse en una teoría del objeto. El objeto conceptualizado no es el único criterio de una buena conceptualización. Tenemos que conocer las condiciones históricas que motivan nuestra conceptualización. Necesitamos una comprensión histórica de nuestra situación presente. Lo segundo en verificarse es el tipo de realidad con la cual estamos tratando. En alguna ocasión un escritor expresó su sorpresa en un periódico francés muy conocido. ¿Por qué la noción de poder es hoy planteada por tanta gente? ¿Es un tema tan importante? ¿Es tan independiente que puede ser discutido sin tomar en consideración otros problemas? La sorpresa de este escritor me asombra. Soy escéptico con respecto a la suposición de que esta pregunta hubiera sido planteada por primera vez en el siglo XX. De todos modos, para nosotros no es solamente un problema teórico, sino una parte de nuestra experiencia. Me gustaría solamente mencionar 2 formas patológicas, esas 2 enfermedades del poder, el fascismo y el estalinismo. Una de las numerosas razones por las cuales ellas son tan inquietantes para nosotros es que, a pesar de su unicidad histórica, no son tan originales. Emplearon y ampliaron mecanismos ya presentes en la mayoría de las otras sociedades. Es más,
a pesar de su propia locura interna, utilizaron en gran parte las ideas y los mecanismos de nuestra racionalidad política. Lo que necesitamos es una nueva economía de las relaciones de poder. La palabra economía usada en un sentido teórico y práctico. En otras palabras, desde Kant, el papel de la filosofía es impedir que la razón vaya más allá de los límites de lo que es dado en la experiencia. Pero a partir del mismo momento, es decir, desde el desarrollo del Estado moderno y del manejo político de la sociedad, el papel de la filosofía es también mantener una vigilancia sobre los poderes excesivos de la racionalidad política, la cual es una aspiración más bien alta. Todo el mundo está enterado de hechos tan triviales, pero el hecho de que sean triviales no quiere decir que no existan. Lo que debemos hacer con los hechos triviales es descubrir o tratar de descubrir qué problema específico y quizá original está conectado con ellos. La relación entre la racionalización y los excesos de poder político es evidente, y no necesitaríamos esperar la burocracia o los campos de concentración para reconocer la existencia de tales relaciones. Pero el problema es, ¿qué hacer con tales hechos evidentes? ¿Tratar de razonar? A mi manera de ver, nada sería más estéril. Primero, porque el campo no tiene nada que ver con culpa o inocencia. Segundo, porque es insensato referirse a la razón como a la entidad contraria a la no razón. Por último, porque una tal tentativa nos atraparía en el hacer la parte arbitraria y aburrida tanto del racionalista como del irracionalista. Investigar ese tipo de racionalismo que parece ser específico a nuestra cultura moderna y que se origina en la Aufklärung. Pienso que esta fue la aproximación de algunos miembros de la Escuela de Frankfurt. Mi propósito, sin embargo, no es iniciar una discusión de sus trabajos, a pesar de su gran importancia y valor. Más bien, propondría otro camino para investigar las conexiones entre racionalización y poder. Sería insensato no tomar como una totalidad la racionalización de la sociedad o de la cultura, sino analizar tal proceso en varios campos, cada uno con referencia a una experiencia fundamental: la locura, la enfermedad, la muerte, el crimen, la sexualidad, etc. Pienso que la palabra racionalización es peligrosa. Lo que tenemos que hacer es analizar racionalidades específicas más que invocar siempre el progreso de la racionalización en general. Incluso si ha sido una fase muy importante en nuestra historia y en el desarrollo de la tecnología política, pienso que tenemos que referirnos a procesos mucho más remotos si queremos comprender cómo hemos sido atrapados en nuestra propia historia. Me gustaría sugerir otro camino para ir más lejos hacia una nueva economía de las relaciones de poder. Un camino que sea más empírico, más directamente relacionado con nuestra situación actual y que implique más relaciones entre teoría y práctica. Consiste en tomar como punto de partida las formas de resistencia contra diferentes formas de poder. Para utilizar otra metáfora, consiste en usar esta resistencia como un catalizador químico que esclarezca las relaciones de poder, localice su posición, descubra su punto de aplicación y los métodos usados. Antes que analizar el poder a partir del punto de vista de su racionalidad interna, se trata de analizar las relaciones de poder a través del antagonismo de las estrategias. Para descubrir, por ejemplo, lo que nuestra sociedad entiende por salud, deberíamos investigar quizá lo que está pasando en el campo de la enfermedad. ¿Y qué entendemos por legalidad en el campo de la ilegalidad? Y, para comprender acerca de qué son las relaciones de poder, quizá deberíamos investigar las formas de resistencia y los intentos realizados para disociar estas relaciones. Como punto de partida, tomemos una serie de oposiciones que se han desarrollado en los últimos años. Oposición al poder de los hombres sobre las mujeres, de los padres sobre los hijos, de la psiquiatría sobre el enfermo mental, de la medicina sobre la población, de la administración sobre las formas de vida de la gente. No basta con decir que estas son luchas antiautoritarias, debemos tratar de definir más precisamente lo que tienen ellas de común. 1. Son luchas transversales, es decir, no están limitadas a un país. Claro que se desarrollan más fácil y se extienden más ampliamente en ciertos países, pero no son privativas de una política particular o forma económica de gobierno. 2. Los objetivos de estas luchas son los efectos del poder como tales. Por ejemplo,
la profesión médica no es criticada en primer lugar porque sea un negocio, sino porque ejerce un poder incontrolado sobre los cuerpos de la gente, su salud, su vida y su muerte. Estas son luchas inmediatas por dos razones. En tales luchas, la gente critica las instancias del poder más cercanas, aquellas que ejercen su acción sobre los individuos. No buscan el enemigo principal, sino el enemigo inmediato. Ni tampoco esperan encontrar una solución a su problema en el futuro, es decir, liberaciones, revoluciones, fin de la lucha de clases. En comparación con una escala teórica de explicaciones o un orden revolucionario que polariza al historiador, son luchas anarquistas. Pero estos no son puntos más originales. Los siguientes me parecen ser más específicos. 4. Son luchas que cuestionan el estatuto del individuo. Por una parte, afirman el derecho a ser diferente y subrayan todo aquello que hace verdaderamente individual al individuo. Por otra parte, atacan todo lo que separa al individuo, lo que rompe sus lazos con los otros, lo que rompe la vida de la comunidad, lo que lo obliga a respaldarse solo en él y lo ata a su propia identidad por una vía constriñente. Estas luchas no son exactamente por o contra el individuo, sino más bien luchas contra el gobierno de la individualización. 5. Son una oposición a los efectos del poder que están asociados con el conocimiento, la competencia y la calificación. Luchas contra los privilegios del conocimiento. Pero también son una oposición contra el secreto, la deformación y las representaciones mistificadas impuestas a las gentes. No hay nada cientificista en esto, es decir, una creencia dogmática en el valor del conocimiento científico, ni tampoco es un rechazo aséptico o relativista a toda verdad verificada. Lo que es cuestionado es la forma en la que el conocimiento circula y funciona, sus relaciones con el poder. En resumen, el régime du savoir. 6. Finalmente, todas estas luchas actuales giran alrededor de la pregunta: ¿quiénes somos? Ellas son un rechazo a esas abstracciones, a la violencia estatal, económica e ideológica que ignora quiénes somos individualmente, y también un rechazo a la inquisición científica o administrativa que determina quién es uno. En resumen, el objetivo principal de estas luchas es atacar no tanto tal o cual institución de poder o grupo o élite o clase, sino ante todo una técnica, una forma de poder. Esta forma de poder se aplica a la inmediata vida cotidiana que categoriza al individuo, lo marca por su propia individualidad, lo adhiere a su propia identidad, le impone una ley de verdad que él debe reconocer y que los otros tienen que reconocer en él. Es una forma de poder que hace a los individuos sujetos. Existen dos significados de la palabra sujeto: sujeto a alguien por el control y la dependencia, y el de ligado a su propia identidad por una conciencia o autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y crea sujeto para. Generalmente, se puede decir que existen tres tipos de luchas, tanto contra formas de dominación, étnicas, social y religiosa, contra formas de explotación que separan los individuos de las que producen, o contra lo que liga al individuo consigo mismo y lo somete a otros en esta forma, luchas contra la sujeción, contra formas de subjetividad y sumisión. Pienso que en la historia se pueden encontrar muchos ejemplos de estos tipos de lucha sociales, tanto aisladas las unas de las otras como mezcladas entre sí. Pero incluso cuando están mezcladas, la mayoría de las veces, una de ellas prevalece. Por ejemplo, en las sociedades feudales, las luchas contra las formas de dominación étnica o social eran prevalentes, aunque la explotación económica pudo haber sido muy importante entre las causas de la sublevación. En el siglo XIX, la lucha contra la explotación llegó a primer plano. Y en la actualidad, la lucha contra las formas de sujeción, contra la sumisión de la subjetividad, se está volviendo cada vez más importante, aunque las luchas contra formas de dominación y explotación no han desaparecido. Todo lo contrario. Sospecho que no es la primera vez que nuestra sociedad ha sido confrontada con esta lucha de clases. Todos aquellos movimientos que tuvieron lugar en los siglos XV y XVI y que tuvieron la Reforma como su principal expresión y resultado, deben ser analizados como una gran crisis de la experiencia occidental de la subjetividad
y una revuelta contra el tipo de poder religioso y moral que dio forma, durante la Edad Media, a esa subjetividad. La necesidad de asumir una parte directa en la vida espiritual, en el trabajo de la salvación, en la verdad del libro. Todo eso fue una lucha por una subjetividad nueva. Conozco las objeciones que se pueden hacer. Podemos decir que todos los tipos de sujeción son fenómenos derivados que son, a duras penas, consecuencias de otros procesos económicos y sociales, fuerzas de producción, luchas de clase y estructuras ideológicas que determinan la forma de subjetividad. Es cierto que los mecanismos de sujeción no pueden ser estudiados por fuera de su relación con los mecanismos de explotación y de dominación, pero ellos no constituyen solamente el terminal de los mecanismos más fundamentales. Mantienen relaciones complejas y circulares con otras formas. La razón para que esta clase de luchas tienda a prevalecer en nuestra sociedad es debida al hecho de que desde el siglo XVI una nueva forma política de poder se ha venido desarrollando continuamente. Esta nueva estructura política, como lo sabe todo el mundo, es el Estado. Pero la mayoría de las veces, el Estado es visto como una especie de poder político que ignora a los individuos, ocupado solamente de los intereses de la totalidad, o yo diría, de una clase o un grupo de ciudadanos. Esto es muy cierto, pero me gustaría subrayar el hecho de que el poder del Estado, y esta es una de las razones de su fuerza, es a la vez una forma de poder individualizante y totalizante. Yo pienso que nunca en la historia de las sociedades humanas, aún en la antigua sociedad china, ha existido una tan intrincada combinación en las mismas estructuras políticas de las técnicas de individualización y de los procedimientos de totalización. Esto se debe al hecho de que el Estado moderno occidental ha integrado en una nueva forma política una vieja técnica de poder originada en las instituciones cristianas. Podemos llamar a esta nueva técnica del poder pastoral. En primera instancia, unas pocas palabras acerca de este poder pastoral. Se ha dicho a menudo que el cristianismo dio a luz un código de éticas fundamentales diferentes a las del antiguo mundo. Usualmente se hace menos énfasis en el hecho de que propuso y extendió nuevas relaciones de poder a través del antiguo mundo. El cristianismo es la única religión que se organizó como iglesia, y como tal postula un principio que ciertos individuos pueden, por su calidad religiosa, servir a otros no como príncipes, magistrados, profetas, adivinos, benefactores, educadores, etc., sino como pastores. Sin embargo, esta palabra designa una forma muy especial de poder. 1. Es una forma de poder cuyo propósito final es asegurar la salvación individual en el otro mundo. 2. El poder pastoral no es solamente una forma de poder que manda. Debe también estar preparado a sacrificarse por la vida y salvación del rebaño. Por lo tanto, es diferente del poder real que exige un sacrificio de sus sujetos para salvar el trono. 3. Es una forma de poder que no se ocupa solamente de la comunidad entera, sino de cada individuo en particular, durante toda su vida. 4. Finalmente, esta forma de poder no puede ejercerse sin conocer el interior de la mente de las gentes, sin explorar sus almas, sin hacerles revelar sus más recónditos secretos. Esto implica un conocimiento de la conciencia y una habilidad para dirigirla. Esta forma de poder es orientada a la salvación como opuesta al poder político. Es oblativa como opuesta al principio de soberanía. Es individualizante como opuesta al poder legal. Es coextensiva y continua con la vida. Está ligada con una producción de verdad, la verdad del individuo mismo. Pero todo esto hace parte de la historia. Ustedes dirán, el pastoreo ha perdido la parte principal de su eficiencia, sino es que ha desaparecido. Esto es verdad, pero pienso que deberíamos distinguir dos aspectos del poder pastoral: el de la institucionalización eclesiástica, que ha cesado o al menos perdido su vitalidad desde el siglo XVIII, y la difusión que se ha extendido y multiplicado por fuera de la institución eclesiástica. Un fenómeno importante tuvo lugar aproximadamente en el siglo XVIII, una nueva distribución, una nueva organización de esta forma de poder individualizante. Pienso que no debiéramos considerar el Estado moderno como una entidad que se desarrolló por encima de los individuos
ignorando lo que ellos son e incluso su misma existencia, sino por el contrario, como una estructura muy sofisticada, en la cual los individuos pueden ser integrados bajo una condición: que esta individualidad sea modelada de una nueva forma y sometida a un conjunto de patrones muy específicos. En cierto modo, podemos ver el Estado como una matriz moderna de individualización o una nueva forma de poder pastoral. Unas pocas palabras más acerca de este nuevo orden pastoral. 1. Podemos observar un cambio en su objetivo. No será ya más la cuestión de conducir al pueblo a su salvación en el otro mundo, sino más bien asegurarlo en este mundo. Y en este contexto, la palabra salvación asume diferentes significados: salud, bienestar, es decir, suficiente riqueza, un nivel de vida, seguridad, protección contra accidentes. Una serie de objetivos mundanos sustituyeron los fines religiosos del pastoreo tradicional, en una forma muy sencilla, puesto que aquellos, por varias razones, habían seguido en una forma accesoria a cierto número de estos fines. Solamente tenemos que pensar en el papel de la medicina y su función de bienestar asegurado durante largo tiempo por las iglesias católica y protestante. 2. Simultáneamente, los oficiales del poder pastoral aumentaban. Algunas veces esta forma de poder fue ejercida por el aparato de Estado o, en todo caso, por una institución pública tal como la policía. No debemos olvidar que en el siglo XVIII las fuerzas de policía no fueron inventadas solo para mantener la ley y el orden, ni tampoco para asistir a los gobiernos en su lucha contra sus enemigos, sino para asegurar las necesidades urbanas, higiene, salud y estándares considerados necesarios para la artesanía y el comercio. Algunas veces el poder fue ejercido por empresas privadas, sociedades de asistencia social, benefactores y generalmente por filántropos. Pero las antiguas instituciones, por ejemplo, la familia, también fueron movilizadas en esa época a asumir las funciones pastorales. También fue ejercido por estructuras complejas tales como la medicina, que incluía iniciativas privadas con la venta de servicios sobre principios de economía de mercado, pero también incluyó instituciones públicas como los hospitales. 3. Finalmente, la multiplicación de los fines y agentes del poder pastoral concentró el desarrollo del conocimiento del hombre alrededor de dos papeles. Uno, globalizador y cuantitativo, que concierne a la población. El otro, analítico, que concierne al individuo. Y esto implica que el poder de un tipo pastoral, que durante siglos, más de un milenio, estuvo ligado a una institución religiosa definida, de repente se extiende a todo el cuerpo social. Encontró soporte en una multitud de instituciones. Y, en vez de un poder pastoral y un poder político, más o menos ligado en uno al otro, más o menos rivales, hubo una táctica individualizante que caracterizó una serie de poderes: los de la familia, la medicina, la psiquiatría, la educación y los patrones. A finales del siglo XVIII, Kant escribió un corto texto en un periódico alemán. El título fue Was heißt Erklärung. Fue por mucho tiempo considerado y lo es aún un trabajo relativamente de poca importancia. No puedo negar que lo encuentro muy interesante e inquietante porque era la primera vez que un filósofo proponía como tarea filosófica investigar no solo el sistema metafísico o los fundamentos del conocimiento científico, sino también un evento histórico reciente, incluso contemporáneo. Cuando en 1784 Kant preguntó ¿qué es lo que pasa precisamente ahora? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es este mundo, este periodo, este preciso momento en que estamos viviendo? O, en otras palabras, ¿qué somos como parte de la Ilustración? Compara esto con las preguntas cartesianas: ¿quién soy yo? Yo, como un sujeto único pero universal y ahistórico. Yo, es para Descartes cada uno en cualquier parte y en cualquier momento. Pero Kant pregunta algo más: ¿qué somos nosotros? En un momento muy preciso de la historia. La pregunta de Kant aparece como un análisis a la vez de nosotros y de nuestro presente. Pienso que este aspecto de la filosofía tomó cada vez más importancia. Hegel, Nietzsche. El otro aspecto de la filosofía universal no desapareció, pero la tarea de la filosofía como un análisis crítico de nuestro mundo
es algo cada vez que es más importante. Quizá el más seguro de todos los problemas de la filosofía es el problema del tiempo presente y el de qué somos en este preciso momento. En la actualidad el objetivo quizá no sea el descubrir qué somos, sino el rechazar lo que somos. Tenemos que imaginar y crear lo que podríamos ser para librarnos de esta especie de doble atadura política que consiste en la simultánea individualización y totalización de las estructuras modernas del poder. La conclusión sería que el problema político, ético, social, filosófico de nuestros días no es tratar de liberar al individuo del Estado ni de las instituciones del Estado, sino liberarnos a la vez del Estado y del tipo de individualización que está ligado a él. Debemos promover nuevas formas de subjetivación por medio del rechazo de este tipo de individualidad que se nos ha impuesto durante siglos.